tema, pero bueno, empezamos ya y al lío. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer a Nacho y, por supuesto, a la Universidad de Vigo por la oportunidad de moderar esta mesa, no solo esta mesa, sino la que tendrá lugar el próximo jueves, dedicada al tema este de la ciberseguridad y que también yo mismo moderaré y espero con mejor resultado, con menos incidentes. En primer lugar, voy a dedicar un par de minutos a presentar a lo que es ISA, ¿no? que es la que nos ha traído aquí, ¿no? Como muchos de vosotros conocéis, ISA es una sociedad internacional dedicada a la automatización de procesos, cuyo fin último es el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la automatización y el control, ¿no? Es una sociedad sin ánimo de lucro y las actividades habituales de ISA, las actividades principales es, por supuesto, el desarrollo de estándares, muchos de ellos muy conocidos en la industria en general, la publicación de contenidos técnicos, el desarrollo de congresos, de ferias, de reuniones técnicas. También tiene un cierto papel influyente a nivel de decisiones políticas en cuanto a lo que es el desarrollo del sector industrial y, sobre todo, y lo que es más relevante, es el punto de encuentro de los profesionales de la automatización y el control en el mundo, ¿no? ISA en el mundo está formada por unos 30.000 socios, de los cuales en España somos unos 400 de ellos, ¿no? En España, además, en concreto, contamos con el patrocinio de 55 empresas que nos respaldan o nos soportan financieramente y a nivel y con personas y nos ayudan a desarrollar nuestra tarea en España, ¿no? Estas actividades en España ya sabéis que son, pues desarrollamos también cursos, formaciones, reuniones técnicas. Desde ISA también desarrollamos un máster muy reconocido en el ámbito de la instrumentación y el control, que es el máster ISA junto con Repsol, que es nuestro partner para ese máster. Editamos libros, estamos muy presentes en redes sociales y participamos en todos aquellos foros donde se nos solicita nuestra ayuda con el ánimo siempre, o queremos pensar con el ánimo siempre, de aportar nuestro grano de arena para el desarrollo de la industria en España, que al final es un poco nuestro fin último, ¿no? Por supuesto, estamos siempre en la búsqueda activa de nuevos socios, de nuevos colaboradores, de nuevo talento que nos aporte ayuda a todo este fin que hemos comentado, que acabo de comentar. Entonces, bueno, aprovecho el momento para invitaros a que forméis parte de ISA, a que colaboréis con nosotros y trabajéis con nosotros para este fin último, que es el desarrollo de la industria en España. Entonces, pasando ya un poco a presentar a la mesa de hoy, que está dedicada a la digitalización de los procesos, a la digitalización en el mundo del food and beverage, ¿no? El mundo de la alimentación. Entonces, os quiero presentar a nuestros compañeros y amigos que están con nosotros aquí presentes. Ahora veo que falta Mariano, pero bueno, voy a ir presentando a las personas que están disponibles. En primer lugar, pues por orden que tengo apuntado, Paco Alférez, mi compañero y amigo en ISA. Él forma parte del comité de dirección de ISA España y aparte es manager de herramientas de ingeniería para Europa y Asia Central en Tetra Pak. Él ha desarrollado toda su carrera en Tetra Pak, siempre orientado a los procesos de automatización y bueno, y está muy al cabo de todas estas herramientas de ingeniería de nueva generación, y ahora hablaremos con él. Si quieres, voy a presentar también ahora a Emily. Emily. Perdón, está Mariano ya, para que lo sepas, para vuestra tranquilidad, ya estáis todos. Lo que pasa es que Mariano veo que tiene el micro apagado, ¿eh? El micro lo tiene apagado, Mariano. Y el que va a hablar, que lo levante, ¿vale? Muteáis todos para que no salgan ruidos y después, cuando paso, lo vais quitando y poniendo. Ok. Bien, entonces, en segundo lugar, tenemos también en la mesa a Emily Inglés. Emily es ingeniero técnico en tecnologías de la información, trabaja para Kellogg. Él se define a sí mismo como un evangelista de la digital manufacturing, ¿no? de la manufactura digital. Ahora nos comentará también en qué consiste esto, ¿no? Que está muy de moda. Es colaborador también aparte de su trabajo en Kellogg, él es colaborador de contenidos sobre transformación digital en diferentes escuelas de negocio, y aparte ha fundado o ha montado una empresa dedicada a todo esto que se le llama Agile, ¿no? O Wake Up Agile, que es su empresa, ¿no? Ahora también le preguntaremos a Emily en qué consiste el concepto Agile, que está muy de moda y que es interesante también conocer. Por otro lado, tenemos a Manel Domínguez, que es ingeniero superior en electrónica automática industrial. Hasta hace muy poco era Global Operation Development Manager en Danone. Ahora, de alguna forma, ha emprendido una aventura personal como consultor en todo este mundo de la digitalización de procesos, y ahora también hablaremos con él y nos comentará un poco
cuál es su labor actual y cómo ve un poco el panorama de la digitalización. Y por último, Mariano Guinea. Mariano Guinea es ingeniero técnico industrial, es el responsable de informática industrial en el grupo Azucarera Iberia, antiguamente Azucarera Española, y es una persona que ha desarrollado toda su carrera en azucarera en concreto y en el entorno de los procesos industriales y el control de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona muy conocida, muy reconocida también en el mundo del control. Y bueno, y ahora nos comentará también su opinión sobre todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, siguiendo un poco el orden, me gustaría empezar con Paco, ¿no? Y para que nos sirva un poco de introducción también a su visión de la mesa y de todo esto que vamos a hablar hoy. Y yo te quería preguntar, Paco, desde tu experiencia en Tetra Pak, como fabricante líder de soluciones para la industria alimentaria, ¿en qué punto se encuentra la industria de la alimentación con respecto a la digitalización de los procesos y la búsqueda de mejoras competitivas en base a la tecnología o a la aplicación de tecnología? En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Manuel, por la introducción. Y bueno, pues si nos preguntamos cómo está la digitalización a nivel del sector de alimentación, ¿vale? Diríamos que en general es bajo. Bajo si tenemos en cuenta que para que digamos que un sistema de que la digitalización es completa debe abarcar a toda la cadena de valor. Entonces, en principio eso sería así, pero si luego vamos a cada una de las partes que componen esa cadena de valor, como son las fábricas, ¿vale? Vemos que si bien han empezado un proceso de digitalización de procesos internos, han implementado ERP, sistemas de gestión de ventas, etcétera, pero no los tienen conectados. ¿Cuál es la razón? No los tienen conectados básicamente porque casi todas las fábricas son antiguas, tienen unos sistemas de automación antiguos y no consiguen conectar esos sistemas y no están integrados, que es uno de los puntos principales para lo que es la integración de toda la cadena de valor. Y desde Tetra Pak, ¿cómo entendemos que eso se puede apoyar? Bueno, por lo pronto, entendemos que hay que conocer bien la gestión de las operaciones, todas las operaciones de la cadena de suministro para poder apoyar esa cadena de valor. Pero lo que es muy importante es hacerlo desde el principio, ¿vale? Y el principio es desde la propia ingeniería, ¿vale? Lo que estamos viendo también es que en muchos casos se está intentando ofrecer pues sistemas, una ingeniería para ofrecer soluciones basadas en la industria 4.0, que es la base de la digitalización por cada una de las partes, con ingenierías que son todavía, pues bueno, 2.0, 1.0, etcétera. Vale. Y tenemos que tener en cuenta que ahora que estamos en la época en la que se habla del gemelo digital, si no tenemos esa parte, ¿vale?, bien estructurada, no vamos a poder hacerla. O sea, en resumen, yo diría que la digitalización es baja tanto en las fábricas, sobre todo la mayor parte que es base instalada, como en lo que es la cadena de valor. Ok, Paco, muy bien. Se me ha olvidado presentarme a mí mismo. Entonces voy a aprovechar un poco el inciso y el tal para presentarme a mí mismo. Yo soy Juan Manuel Ferrer, trabajo en este momento para Iturcemi Ingeniería, del cual soy director para el desarrollo del negocio. En paralelo soy miembro del comité de dirección de ISA y aparte lidero dentro de ISA un grupo dedicado a la definición y el desarrollo del concepto Industria 4.0. Del cual Paco también forma parte de ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos un poco con esta ronda de presentación y de preguntas iniciales. Si quieres, Emily, por favor, desde tu experiencia, ¿en qué punto se encuentra en concreto Kellogg's, ¿no?, en Kellogg's con respecto a la digitalización de los procesos y la búsqueda de mejoras competitivas con respecto a la digitalización? Pues bueno, en primer lugar, bueno, agradeceros la invitación a esta mesa redonda, ¿vale? Tanto a Jai como en este caso a Isa por haberme invitado y demás. Y bueno, siguiendo un poco al hilo de lo que decía Paco, que estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, pues, y concretamente en la planta de Baix, pues es el caso paradigmático, es decir, yo por ejemplo me incorporé en el año 2005, que venía del departamento del IT corporativo a trabajar para ingeniería, y justamente me encontré en el año 2005 pues una planta prácticamente con silos de automatización,
Que bueno, pues que poco a poco, pues en un plan que hicimos más o menos de unos 5 años, conjuntamente con el jefe que tenía en la época, pues lo que hicimos fue eso, intentar poco a poco migrar los PLCs que teníamos. Teníamos equipos que hacían más de 20 años que habían estado instalados en cuanto a automatización y control, y bueno, lo que hicimos fue poco a poco ir con diferentes proyectos actualizar las diferentes áreas de proceso, las diferentes áreas de empaquetado, hasta que actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos más de 350 IPs directas en planta, de las cuales estamos leyendo información. Y esa información la traspasamos hacia nuestros sistemas corporativos y a través de nuestro sistema MES. Y actualmente nosotros, desde hace 4 años, básicamente, y 2 años de forma ya con más fuerza, ¿no? Y a nivel ya europeo estamos trabajando en un proyecto que se llama Smart Factory, que va básicamente de crear nuestras paperless plant, ¿no? Es decir, nuestras fábricas sin papel. Este año justamente hemos terminado de instalar un sistema para todo lo que es el medir el performance en nuestras líneas de producción, en este caso nuestras líneas de envasado. Nosotros tenemos la parte de proceso, donde a partir del cereal pues lo procesamos, y luego tenemos las líneas de envasado, que es donde ponemos el cereal dentro de los paquetes, de las cajas que os llegan a los lineales de los supermercados, ¿no? Pues las líneas de empaquetado, pues a través de este sistema, pues ya hemos eliminado prácticamente los reportes de los operadores y además de poder disponer de información en tiempo real en las líneas, ¿no? Que esta información evidentemente la tenemos interfaseada, pues como decía Paco, con nuestro sistema ERP que ya instalamos hace bastantes años. En nuestro caso fue el año 2004-2005, y bueno, y ahora actualmente, pues aparte de nuestro ERP, también con nuestro sistema logístico y con nuestro sistema de planificación. Muy bien, Emily, estupendo. Pues ahora, por ejemplo, Mariano, también desde tu experiencia, ¿en qué punto se encuentra la industria del azúcar con respecto a la digitalización de los procesos y la búsqueda de mejoras competitivas en base a la tecnología? Buenas tardes y muchas gracias igualmente por la invitación. Bueno, un poco en la línea de lo que ha comentado Francisco, en nuestras fábricas, digamos que están altamente automatizadas. Bueno, de altamente automatizadas, incluso con búser de campo, hay conexión IP, Ethernet, pero ahí es donde está la diferencia con lo que llamamos digitalización, ¿no? Entonces, realmente hay una gran automatización, una automatización bastante completa en toda la cadena de valor, por desde recepción de remolacha, en producción, ya están metidas por bastante información para calidad, para sistemas de seguridad. Tenemos la gestión de los productos auxiliares, como bien ha comentado también Emily, la parte de packaging y de ventas, bueno, pues está medio ligada, pero para pegar el gran salto a la digitalización hay una apuesta, digamos, general prácticamente por todas las industrias azucareras, pero estamos en los primeros pasos, que los primeros pasos vienen, y ya que estamos en el tema de alimentación, por la trazabilidad. Empezaron con todo el tema del OE, bueno, prácticamente por requerimientos legales, la trazabilidad de los alimentos, de las materias primas y demás, bueno, pues ahí ha empezado todo lo que es la digitalización pasito a pasito, y como bien ha dicho Francisco, tenemos que empezar, y estamos empezando con esta apuesta por la parte que lleva la ingeniería, ¿no? Desde el principio. Desde el principio quiere decir que todo enlazado, que no repitamos procesos, pero no solo procesos de producción, sino procesos de cuando haces un proyecto, para la parte de mantenimiento, la parte de gestión, y ahí estamos en una parte que sí que, insisto, hay una apuesta, pero es muy inicial, donde más se ha desarrollado un poco la parte de digitalización es en mantenimiento, con el ERP y con las apps, que también ha comentado pues que bueno, pues sí que se ofrecen muchas, pero esa integración completa, pues estamos en el pasito que, digamos, en la línea de salida. En cuanto a la parte de operación y producción, hay un matiz en cuanto a lo que llamamos automatización,
y lo que pretendemos que sea la digitalización y la industria 4.0, que bueno, pues nuestros sistemas de control y muchas empresas hacen migraciones, pero en la migración de un sistema de control, incluso cambiando a un control más avanzado, si vamos a muy buenos controles, control multivariable o control o sistemas expertos que en algunos casos son muy iniciales, digamos que el salto al Big Data y la no intervención en la gestión de la producción o que sea automático, pues hay un pasito. Yo dejaría continuar, pero sobre todo a mí la palabra de gemelo digital me encanta. Eso de tener dos cosas buenas e iguales, eso es genial. Y ahí estamos un poco en la línea de lo que puede ser la digitalización, ¿no? El no repetir nada, sino que la información entre con una señal y finalice y esté disponible para todos los sistemas, ¿no? Estupendo, Mariano, como introducción. Está muy bien. Ahora, si acaso, entraremos un poco en el debate, ¿no? Que os animo también a participar a partir de la presentación. Si queréis comentar alguna cosa o puntualizar alguna cuestión que diga algún compañero, pues sin problema. Pero por el momento vamos a terminar un poco con las presentaciones. Entonces le doy paso a Manel y la pregunta es la misma, ¿no? Desde tu experiencia, en este caso ya como consultor y en tu experiencia previa en la gran compañía multinacional, en Danone, ¿en qué consistiría para ti la verdadera transformación digital de una compañía, sectorizándola quizá en la alimentación? Sí, pues gracias. Me uno a la ronda de agradecimientos. Juan Manuel primero, mis colegas de mesa, a Nacho y a toda la organización de la Universidad de Vigo. Pues para mí, o lo que he vivido y lo que estoy viendo, hay diferencias en lo que es la verdadera transformación digital. Yo creo que hay gente que confunde lo que son proyectos de digitalización con lo que es verdaderamente tener una estrategia de transformación digital. Yo he vivido las dos, entonces esto puede diferir entre lo que es una pyme y lo que es una gran multinacional. En la gran multinacional pueden haber N fábricas y a diferentes niveles de madurez, y en una pyme pues puedes controlar mucho más si es solo una fábrica, el estado de esa fábrica. Entonces, yo creo que, como ha dicho Paco, creo que la palabra es el end-to-end. Para hablar de transformación digital tienes que hablar del end-to-end a nivel de operaciones. El end-to-end, yo creo que hay muy poca industria en la que esté completamente finalizada. O sea, que digas el clic único para encontrar cualquier cosa, yo creo que de momento no lo he visto. Para mí no existe de momento. Y creo que las dificultades que se pueden encontrar para hacer este end-to-end o porque no se va tan rápido, una puede ser las personas. Las personas no somos tan rápidas como para adaptarnos a nivel operarios, etcétera. Pues hay que tener el tema de gestión de cambio, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y la otra es la dificultad de encontrar paybacks en los proyectos y en estrategias de digitalización. El tema de encontrar payback, yo creo que hay que encontrar empresas que te den esa información veraz, que no sean pues el típico vendedor de humo que hemos escuchado muchas veces, que no te trae ningún dato y no te trae ningún tanto por ciento, ¿no? Al final a directores de operaciones y a directores y a CEOs lo que le gusta escuchar es esto menos de tanto por ciento vas a tener al final de año, ¿no? Y en 24 meses, en 18, en 36, lo que la regla que rija a la empresa vaya a dar ese payback, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil encontrar gente que pueda hacer una visión de un payback de un proyecto en supply chain o de IoT o de inteligencia artificial. Todavía quizá no haya suficiente madurez en el mercado con este tipo de empresa, o quizá todavía no haya suficientes resultados como para que sea todavía creíble. Entonces, yo creo que el estado es, tenemos que llegar al end-to-end para ser verdaderamente transformación digital y no quedarse solo en el proyecto, sino ver el largo plazo hacia donde tenemos que llegar. Ok, Manel, muy bien esta visión inicial, ¿no? Desde el punto de vista del ciclo completo de lo que es la cadena de valor.
y de alguna forma la aproximación al negocio que yo creo que es fundamental en este momento, ¿no? El convertir de alguna forma la información en datos financieros que lleguen a la dirección y que aprueben proyectos y se aprueben proyectos, ¿no? Entonces, bueno, os quiero lanzar alguna pregunta que en principio el que primero quiera contestar. O sea, no es una pregunta general para la mesa y si queremos de alguna forma debatir sobre ella, pues sin problema, ¿no? Entonces, os quería preguntar sobre cuáles son las tecnologías de esta denominada cuarta revolución o E4.0 con mayor grado de implantación o impacto en la industria alimentaria en general o en vuestro ámbito de actuación en particular, ¿no? Entonces, no sé quién quiere responder. Si no, yo lo decido, ya está. Emily, por ejemplo, ¿tú qué opinión tienes? Sí, en mi caso, o sea, bueno, yo ¿cómo lo veo? Como estoy totalmente de acuerdo con Manuel, un poco también relacionándolo con el tema de que hay mucho humo, ¿no? En cuanto a Industria 4.0, en cuanto a lo que son las tecnologías habilitadoras, ¿no? Tal como se conocen, ¿no? Él y yo hemos hablado muchas veces sobre temas de robótica colaborativa, de uso de inteligencia artificial para crear modelos de mantenimiento predictivo, de uso de IoT, pero después cuando vas a hablar con los proveedores, o te vienen los proveedores, yo por ejemplo ahora estoy haciendo un benchmarking sobre mantenimiento predictivo, ¿no? Con 4 empresas y al final de momento creo que no vamos a coger ninguna, o sea, no vamos a hacerlo con ninguna, porque ninguna me da la solución que, o sea, al final llego a la conclusión de que no están lo suficientemente maduras, ¿vale? Y al final al final para ser un piloto de mantenimiento predictivo nos cuesta casi 10.000 euros para empezar. Un piloto. Encima tengo que poner yo toda la conectividad, como decía, en la planta, que si el cableado, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y no tengo infraestructura, en mi caso, o sea, o no tengo estructura para dar soporte. Entonces, veo que según qué tipo de negocios, probablemente en automoción, en aeroespacial, en sitios, en negocios donde están bastante más desarrollados en cuanto a Industria 4.0 porque tienen unos márgenes de beneficio mucho más grandes, pues probablemente han podido implementar este tipo de tecnologías. Pero nosotros en Food and Beverage, de momento, mientras una caja de cereal te valga 2 euros, ¿no? En el supermercado, pues es complicado, ¿no? Los márgenes. Entonces, bueno, para mí, las tecnologías que realmente están ahora, en mi caso, que estoy viendo, son todo lo que está relacionado con tiempo real, es decir, sistemas que tú puedas conectar en tu base instalada, para a través de los PLCs tradicionales que hay, y los nuevos que vienen son simplemente lo mismo, pero más potente, porque al final son señales eléctricas que tienes que coger del campo y a partir de aquí coger los datos, transformarlos en información y que la gente pueda tomar decisiones. Entonces, para mí, lo importante, poder llevar este dato en tiempo real a los verdaderos actores de la planta, que son las personas de operaciones, las personas de mantenimiento, las personas de planificación, para que puedan tomar decisiones en tiempo real. Y decisiones en tiempo real y puedan tener sus sistemas de dashboard, su analítica. Por ejemplo, para mí creo que muy importantísimo todo lo que es el despliegue de wifi industrial dentro de planta, para poder introducir sistemas de movilidad, las tablets, los móviles, para un poco, como lo que decía antes, es decir, abandonar el papel y poder ir con tu tablet, el mecánico, el electromecánico, el operador, para hacer sus tareas, sus checklists, ¿vale? Para que esa información llegue automáticamente pues, a las personas que pueden tener el poder de decisión y no tardemos 24 horas en enterarnos de no sé qué problema. ¿Sí? Aquí es donde yo veo donde las tecnologías habilitadoras, las que nos impactan ahora directamente. Igual que, obviamente, para tener todo ese sistema de interconectado, de datos, a partir de los buses que comentaba Mariano, evidentemente tenemos buses, pero también intentamos que todos en nuestros proyectos, por ejemplo, de ingeniería, lo que hacemos es que ya por defecto, cualquier proyecto nuevo ya lleva una parte de inversión para digitalización. Esto desde hace ya 5 años, en cualquier proyecto de ingeniería hay un porcentaje que es entre el 5 y el 10% que se tiene que reservar para todo lo que es automatización, en captura de datos. Francisco, pues por ejemplo, pues, si un día montásemos máquinas como las vuestras en nuestra fábrica, pues lo primero que os pediríamos, os enviaríamos un mapa de datos que nosotros necesitamos para alimentar nuestro sistema MES y nuestro sistema de performance, ¿no? Relacionado con todo esto, pues por ejemplo, otra tecnología habilitadora súper importante desde mi punto de vista, la ciberseguridad.
O sea, tener, antes de empezar a poner sistemas IoT y conexiones y no sé qué, pues también y mover datos de planta hacia la parte de negocio, también tener implementado un buen sistema de ciberseguridad. ¿Vale? Nosotros hace 2 años pues implementamos a nivel global pues todo un sistema de ciberseguridad conjuntamente con nuestro departamento de IT, pues para poder tener nuestras operaciones, en este caso, aseguradas, ¿no? En este caso, desde este punto de vista. Ok, muy bien, muy interesante, Emily. Después te preguntaré algo más, pero le voy a dejar a Paco paso, que quería comentar alguna cosa. Paco, ¿qué opinión tienes? Sí. Bueno, la verdad es que estoy muy alineado con lo que ha comentado Emily. Sobre todo, un punto importante es el tema del predictivo, ¿vale? Todo lo que son las tecnologías asociadas a conseguir datos de las máquinas, tanto de proceso como de envasado, ¿vale? Con lo cual, una de las tecnologías más importantes sería la sensórica, ¿vale? Los sensores que necesitamos, ¿vale? Luego, directamente como habilitadora, como tecnología habilitadora, que has hablado del tema de la ciberseguridad es básica, ¿vale? Porque cada vez los sistemas, como decía antes, hay que conectarlos tanto verticalmente como horizontalmente y al final, pues, van a estar expuestos de una forma tremenda. Entonces, nosotros vemos que eso es fundamental. De hecho, como dije también antes, las empresas tienen sistemas RP, sistemas LIMS, sistemas de infralogística, planificación, etcétera, y tienen que conectarlos todos. Al final es una realidad, ¿no? O sea, cada vez el ecosistema de funciones y de equipos que tenemos en las fábricas es mayor y hay que conectarlos, con lo cual la ciberseguridad es básica, ¿vale? Y luego toda esa información que cogemos de las máquinas para el tema predictivo, ¿vale? Pues hay que almacenarla básicamente en el Big Data. Nosotros, en el caso de Tetra Pak, se está apostando mucho por almacenar esa información en nube, ¿vale? Y luego, a través de científicos de datos, analizarla para dar soluciones a todo lo que son los temas de predictivo. Entonces, por una parte, como decías, los clientes a veces nos piden sus propias necesidades, ¿vale? Luego hay empresas que como digo yo, se lo comen y se lo guisan ellos, o se lo guisan y se lo comen ellos, porque directamente tratan sus datos, pero bueno, esos datos cada vez más se intenta hacer que sean para beneficio de los dos, ¿no? O sea, que sea, por una parte, como comentaba antes Manel, el tema del payback, ¿no? O sea, evidentemente hay que hacer, ahí sí que puedes hacer cálculos, de decir, bueno, cuánto supone el ahorro que tengo, primero hago una inversión en estas tecnologías y cuánto tengo de retorno en el caso de lo que me voy a gastar de menos en el tema de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Y al avanzar en ese tipo de cosas. O sea que claramente ciberseguridad, Big Data y sensórica son 3 de las más demandados, los que se han utilizado. Yo añadiría una cuestión que ha comentado Emily, que es el concepto de las redes wireless en el entorno de la fábrica, ¿no? Ya sean, por ejemplo, conexiones de tipo 5G específicas para lo que es el entorno industrial u otro tipo de conexiones wireless que se están utilizando, ¿no? Yo creo que ese tema es un tema por el momento poco desarrollado y que en breve va a tener un impacto muy fuerte en lo que es el entorno industrial en general y en particular en el alimentario, ¿no? No sé si Mariano o Manel tenéis alguna cuestión adicional a aportar. Yo iba a lanzar a... perdón. Mariano. No, yo iba a lanzar una cuestión tanto a Francisco como a Emily en esto de predictivo. Realmente, bueno, hay bastante sensorización, hay mucha información, pero claro, en cuanto también que decía Emily, joder, estamos testeando las opciones que hay y están poco maduras, ¿no? Entonces, aquí una parte muy importante, y a ver cómo lo enfocáis, es tener una matriz para toda toma de decisiones de qué hacemos en el mantenimiento, coste, riesgo, y basado en el ciclo de vida y en datos objetivos, y no que hay mucha información y resulta que va a llevar la información, sí, muy buena, muy esquemática, tal, pero resulta que vamos a una mesa de uno que va a decidir. No. Tenemos que ser capaces de hacer un análisis, como comentaba Francisco, y me parece importantísimo, en base al ciclo de vida, datos objetivos,
pues un coste-riesgo, ¿no? Eso es realmente lo que pone encima de la mesa la digitalización, ¿no? Y lo que tiene que poner, o sea, tenemos que ser capaz de trabajar esa fórmula que dé solución, ¿no? Que no únicamente, no, te doy una aproximado, no, aquí hay que hacerlo bien y hay que asumir no un riesgo, sino, bueno, coste-riesgo, riesgo evitado y un poquito, pero ser con datos objetivos, cálculos, y ahí es donde no sé cuál es vuestra experiencia, sobre todo Emily, en esta parte. Sí, o sea, efectivamente, el coste-riesgo es súper importante en este sentido, y es por esto, claro, nosotros tenemos equipos, como tenemos un ejemplo, una extrusionadora, ¿no? Para hacer el cereal extrusionado, con motores grandes, que en un principio sería el típico equipo que si te falla, ¿no? Si el típico motor, que si te falla, ¿no? Pues te provoca un problema productivo, porque una extrusora a lo mejor es el 20% de la producción, ¿no? Bueno, nosotros aquí hemos instalado un sistema a modo de prueba para hacer mantenimiento predictivo, y sí, nos da información, pero, o sea, nos ha dado información, pero al final hemos visto que con la compañía que hemos hecho, ¿no? Es decir, sí, vale, era un piloto, era gratis, era no sé qué, pero a la hora de, por ejemplo, pedirles, oye, y yo tengo que entrar cada día en la aplicación para ver cómo está el estado de la máquina, y aquí no podéis tener un sistema, ¿no?, que me avise, con un sistema de notificación, un sistema tal, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí, lo estamos desarrollando, no te preocupes que en la versión definitiva lo tendremos. Vale, pues muy bien, con la versión definitiva, pero claro, es que yo, si me das a probar algo, dame a probar algo, ¿no? que justamente lo que yo necesito, que es, no, o sea, yo quiero instalar un sistema para no estar pendiente a las 24 horas del sistema. O sea, quiero que el sistema me avise cuando vaya a fallar, ¿no? Pero bueno, también nos hemos dado cuenta con esto que a lo mejor nos estamos rompiendo la cabeza intentando instalar sistemas súper mega con sensórica, que además necesitas de vibraciones, de temperaturas. Además, tienes que tienes que tener un cierto expertise para hacer la instalación, ¿no? Y para hacer el análisis de los datos. Que a lo mejor en según qué tipo de máquinas, y nosotros lo hemos comprobado ahora en empaquetado, sobre todo cuando hemos tenido que desplegar nuestro sistema de performance, que le llamamos, ¿no? Para medir el OE, al final hemos tenido que conectar nuestras máquinas. Conectar las máquinas y tener datos en nuestro sistema de historización y tiempo real. Hemos visto que a lo mejor nos han salido muchas tareas de mantenimiento, ¿no? Para realizar mantenimiento que necesitan las máquinas, que se hacían ahora por mantenimiento por calendario, cuando toca cada 6 meses, cuando realmente ahora que tenemos datos, tenemos horas de funcionamiento. Tenemos horas de funcionamiento, o tenemos horas o números de actuaciones. Y nosotros sabemos que una máquina X, porque lo dice el fabricante, cada X horas o cada X actuaciones tienes que hacer el mantenimiento A, B, C o D. Y si cuando lleve 1 millón de actuaciones, probablemente lo tienes que cambiar. Entonces, estos datos ahora ya somos capaces de nosotros de cogerlos, analizarlos, y con nuestro departamento que tenemos de mejora continua justamente es lo que están haciendo. Es decir, están cogiendo estos datos, ¿vale? Y están desarrollando, en este caso, planes de mantenimiento ya basados en condiciones y basados en horas de funcionamiento, y no tanto como hasta ahora en el típico mantenimiento por calendario, ¿no? Bueno, no sé si te respondo a la pregunta. Voy a darle a Manel, que seguro que nos tiene que alguna cosa que contar en cuanto a estas tecnologías disruptivas. Especialmente el último, estoy en la cola. El próximo turno tú el primero, Manel. Es broma. Como tecnologías, bueno, las que ha comentado también Emilio y Paco, Mariano, ¿no? Para nosotros una de las que por sorpresa ha dado mucho payback ha sido una herramienta colaborativa, herramienta colaborativa entre todo lo que es la planta. Sistema de avisos entre mantenimiento, producción, calidad, gestión de la incidencia, poder enlazar lo que ha pasado en esa incidencia, ver causas raíz y darle la solución, que quede trazado ese tipo de incidencia. Es una herramienta colaborativa entre varios, ¿no? Es una persona que levanta la mano, que podía ser un sensor, pero se ha decidido que no. El sensor es físico y es humano.
con una persona asignada de mantenimiento. La persona de mantenimiento puede cerrar el ciclo reparándola y dando un feedback de qué ha pasado. Puede haber, hay un círculo cerrado que es, le estoy dando training a la persona de producción o a la persona, o otra persona le estoy explicando el porqué. Todo esto con el buen hacer, ¿eh? Si luego la persona lo que pone es no vale para nada. Entonces hay que estar un poco encima. Entonces, este sistema de colaboración y esta herramienta de reporte de incidencias y demás ha ido fenomenal. Entonces, ha mejorado mucho los tiempos. Ya sabéis que vamos por indicadores, toda la gente de operaciones, MTBF, etcétera, y ha mejorado mucho. Esta ha sido una de las tecnologías que sería a nivel de comunicación colaborativo entre departamentos. Le podríamos llamar IoT o como quieras, ¿eh? Al final es esto. Y otra que se le está dando mucha importancia, y aquí es donde hay que pasar un poco más de tiempo, que es las primeras fases de lo que decía Emilio un poco de lo del predictivo. Yo creo que es a donde se tiene que pasar tiempo, es en el dato, es en la organización del dato. En muchas fábricas cada una es de su madre y de su padre, y entonces tienen los datos diferentes. Lo tienen bien ordenados, otros no tienen, otros los tienen distribuidos. Entonces, el tener pues una organización de dato y una accesibilidad del dato de cara a un manager, de cara a un jefe de turno, a un técnico de proceso, técnico de packaging, para eso es la vida, ¿no? Es darle toda la información posible para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Si no, van a ir con palos de ciego, ¿no? Entonces, a nivel de dato, o ya si queremos poner palabras, pues cómo definimos el data lake, ¿no? Entonces, todo este tipo de tecnologías, para yo creo que el previo a lo que sería la inteligencia artificial o ponerle motores encima, hay que tenerlo bien limpio. En la parte de data cleaning dicen que es de la más intensa a nivel de luego para hacer una inteligencia artificial buena, ¿no? O con buenos modelos y con buenos diagnósticos. Entonces, yo creo que estas dos han salido bien, hay otras, pero estas son de las buenas. Y si me permites, Juan Manuel, añadiría una cosita, ¿vale? A colación de lo que dice Manel, que con el dato nosotros lo que evitamos, y Manel lo sabe porque nosotros hemos estado en líneas de producción y empaquetado, evitamos el muchómetro. ¿Sabéis qué es el muchómetro, no? Vas a la línea de producción y ¿qué? ¿Cómo va la línea hoy? ¿Cómo falla mucho, poquito, no? Uso de muchísimo, ¿no? Pues eso es el muchómetro, ¿no? Pues para evitar el muchómetro, no, pues instalamos sistemas, ¿no? Para poder calcular el MTBF, y entonces te hablan de MTBF, pues ¿cómo tienes el MTBF esta mañana? Pues mira, lo tengo a 10, a minutos, a 5, a 8, a 9, ¿sí o no? ¿Cuántas cajas has producido? 25, 35, 50, ¿a qué velocidad vas, no? No ¿cuántos micropados has tenido? Pues 23 o 2 o 1. No muchos o muchísimos, que es lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, estos sistemas justamente nos ayudan y nos ayudarán, ¿eh? Nosotros estamos en plena implementación, ¿vale? Justamente también esta herramienta es una herramienta colaborativa, que también hemos visto que se perdía mucho tiempo en flujos de informaciones. Claro, antes como si era en papel, pues imagínate, hasta que el report del operador no llegaba a no sé dónde y alguien lo cogía o entraba en no sé qué sistema. Claro, ahora en la misma línea el operador puede reportar lo que sea, un defecto, por ejemplo, ¿no? En la línea, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Me sorprende que ninguno de vosotros haya hecho referencia, por ejemplo, a lo que es un sector, a una cuestión que en el sector alimentario es muy importante, y es la trazabilidad del producto, ¿no? Desde vuestros proveedores hasta los clientes, ¿no? En ese sentido yo creo que tanto la alimentación como otros sectores, ¿no? El tener de alguna forma trazabilidad desde que el producto o desde la materia prima hasta el producto final haya una trazabilidad de todo lo que es esa línea de datos, entiendo que debe ser relevante, ¿no? En todas estas industrias que están representadas aquí ahora mismo, ¿no? De hecho es legal, ¿no? O sea, yo creo que al haber una normativa detrás, yo creo que quien más, quien menos teníamos sistemas implementados, y quizá haya sido menos el salto tecnológico que hayamos aportado. No quería decir la palabra, pero al final lo voy a decir. El hablar de blockchain o hablar de estas tecnologías ahora están, bueno, vamos a decirlo, está muy de moda, ¿no? Hablar de blockchain.
quizá no haya que ir a blockchain, ¿no? Entonces, el tema de trazabilidad, en el caso de donde trabajé, estaba solventado, entre comillas, con sistemas. Quizás se puede mejorar a nivel del end-to-end. Ahí sí que podríamos llegar a afinar mucho más en temas de rapidez, en temas de velocidad, en temas de respuesta de cara a un cliente o una reclamación. Ahí sí que podríamos llegar a ser más veloces, pero el sistema estaba resuelto. Entonces, quizá haya habido menos esfuerzo en estos aspectos que dices, bueno, esto ya lo tengo cubierto, vamos a mejorar otro indicador. Y bueno, pues insistiendo en el concepto blockchain, ya que nos ponemos, entonces, pero y el blockchain como tecnología novedosa o tecnología de cuarta generación, por llamarlo así, ¿no puede asegurar una mejor certificación o una certificación más segura de ese proceso de trazabilidad? Yo estoy a favor de blockchain, ¿eh? Yo soy tecnólogo y yo como Emili, que es evangelizador, yo soy agnóstico, pero soy ateo de esto. El tema de GS1, si rascamos un poco las directivas que hay en estándares, con GS1 llegamos a tener la trazabilidad, llegamos a tener un sistema con código de barra QR, etcétera, perfectamente trazado y sabemos desde el origen hasta el final. El blockchain, de cara a... Y en industrias o en zonas donde, entre comillas, nos tenemos los unos a los otros. Otra cosa es que donde haya países o donde haya productores o fábricas donde ya no haya esta confianza, porque al final el blockchain lo que aporta es el tema de confianza. Vamos a nombrar un país al azar, China. Tienes una herramienta como blockchain que sí que te puede verificar que todos los materiales de donde proveen todas las materias primas que se ha producido en ese ítem están trazadas, etcétera. Incluso ha habido en mi empresa, se está haciendo proyectos con blockchain y de hecho está publicado en la prensa y de hecho ha sido hacia el mercado chino, donde en un pote de alimentación infantil hay un QR externo y un QR interno. Entonces hay que romper el precinto y puedes comparar el QR externo con el QR que está dentro de la tapa precintada para saber si lo que hay desde fuera y lo que hay dentro coinciden. Entonces no ha habido ningún atentado alimenticio en ese pote, ¿no? Entonces hay cosas que se mueven, hay cosas que se pueden crear utilizando blockchain, pero para mí depende. Os quería comentar también, hay un concepto que Emily en su currículum incluye, y es el tema este del concepto Agile, que creo que tienes alguna empresa en ese sentido o has montado algo en ese sentido, ¿no? El concepto Agile. Entonces, quería poner encima de la mesa un tema que creo que, entre comillas, habéis lanzado vosotros, y es la poca certidumbre de determinados productos o soluciones de mercado, en cuanto a que cuando os la ofrecen no están suficientemente desarrolladas, ¿no? Entonces, yo creo que esto enlaza básicamente con un concepto que está dentro de lo que es la filosofía Agile, que es el producto mínimo viable. Se lanzan al mercado muchas soluciones o muchos productos y o soluciones que no están suficientemente ensayadas, que es el mínimo producto viable. Y como tal, pues al final el cliente final, el usuario final, se encuentra con esos problemas de inmadurez, ¿no? No sé qué opinión tenéis en ese sentido. Bueno, por alusiones, ya que no tengo ninguna empresa, ya me gustaría tener una empresa. No, simplemente que montamos aquí en Tarragona, en la de Tarragona, una organización sin ánimo de lucro que se llama Wake Up Agile, básicamente para fomentar todo lo que sería la parte de innovación, emprendimiento, la parte de transformación digital y la parte de Agile, ¿no? Lo que sería la cultura, filosofía Agile aquí en Tarragona. Simplemente esto. Pero bueno, de todas formas, nosotros en Kellogg's, ¿no? Y en este caso, en mi caso, que en su día, a raíz de un proyecto que teníamos de mejora continua, concretamente que nació en el año 2014, ¿vale? El mantenimiento autónomo, creamos nuestro primer gemelo digital, ¿vale? Que básicamente modelizamos toda una línea de envasado.
¿vale? Para dar soporte, pues en este caso al proyecto de mejora continua, ¿no? Y para que puedan validar con datos pues las diferentes operaciones. Lo empezamos generando pues con el modelo de mínimo producto viable. O sea, lo hicimos con esto, o sea, con ese tipo de modelo. Es decir, empezamos o sea, creando una estructura de datos muy, muy pequeñita para una sola máquina, en la que la fuimos ampliando y al final terminamos haciendo toda la línea, y no solamente toda la línea, sino todo el proceso productivo que conllevaba la línea, ¿vale? También nosotros estos últimos 5 años hemos estado actualizando, migrando, ¿vale? El sistema SCADA que teníamos en la parte de proceso, que lo teníamos debido a diferentes ampliaciones de la planta durante los años anteriores, ¿vale? Pues diferentes ingenierías se habían montado diferentes sistemas de SCADA, donde en cada área, por ejemplo, todo el tema de visualización, ¿no? Pues no seguía ningún criterio. Pues lo que hemos estado haciendo es, lo íbamos mirando área a área, y ¿cómo lo hacíamos? Pues lo que hacíamos era, a los usuarios finales, que en este caso los operadores, pues lo que les proponíamos eran mínimos productos viables. O sea, es decir, empezábamos con tipos de cómo, porque realmente era un cambio bastante radical, de cómo tenían su sistema SCADA a cómo lo hemos dejado nosotros. Porque básicamente aplicando normativa ISA 95. O sea, imaginaos de dónde venían. O sea, venían escalas que estaban desarrollados antes del 95, para que lo veáis, o sea, para que lo contextualicéis, ¿no? Entonces, claro, para el operador era un cambio bastante como traumático. Al principio, pues ver que el parado gris y el verde está ok y el rojo es para alarma, le parecía que era una cosa bastante surrealista. Entonces, lo desarrollamos el proyecto con filosofía agile, es decir, con mínimos productos viables. Y en mi caso, que yo llevo el departamento, en este caso, de informática industrial, ¿vale? Nosotros ya desde hace unos cuantos años, cuando hacemos desarrollos, sobre todo de software de automatización, pues a mi manera, y yo lo he adaptado a mi manera, ¿no? A la manera industrial, pues intentamos utilizar Scrum con todo lo que conlleva, ¿no? Igual no es el foro para hablar ahora de este tipo de cosas. Y realmente, como has comentado, yo soy ingeniero informático y trabajé durante muchos años en el Corporate IT, y ahora actualmente realmente tengo la sensación de que sigo trabajando para ellos. Lo que pasa que ahora pues en la parte industrial, ¿no? Y lo que, por ejemplo, lo que también os puedo decir es que los softwares que estamos implementando en las reuniones que yo asisto europeas con la gente de desarrollo, pues están hechas con Scrum, con sprints, con equipos, ¿vale? Presentando cada 2 semanas una evolución del producto que has empezado, ¿no? El prototipo, y creo que es perfectamente adaptable a todo lo que es el mundo de la automatización industrial, perfectamente adaptable. De hecho, yo personalmente, pues a mi manera, ¿no? Porque, también hay que tener en cuenta el perfil de personas que trabajan conmigo, que son personas que vienen del mundo de la ingeniería y la automatización, no son informáticos, ¿no? Pues lo hemos intentado adaptar. No sé si tenéis opinión a este respecto, con lo que es allá dentro de lo que es estos procesos nuevos de digitalización, y si esta metodología es aplicable a la industria alimentaria. Un comentario. Estoy de acuerdo con Emily en que es fundamental el agilizar, dada la redundancia, estos procesos internos de desarrollo. Nosotros desde el punto de vista de ingeniería lo estamos haciendo con nuestros propios diseños, con lo cual agiliza y haces que veas anterioridades, ¿no? Eso es fundamental. Yo quizás, claro, desde el otro punto de vista, desde las fábricas, sí es cierto que muchas veces cuando podemos ver la parte de procesos internos, que es la que yo creo que estás comentando, y luego la exterior, que ha habido algunos que también lo utilizan para sacar productos hacia afuera, ¿no? Aunque eso quizás sería más relacionado, sería casi como una mini startups, ¿no? Para sacar productos para afuera, ¿no? Pero bueno, con esas metodologías, la verdad es que yo echo de menos que no se utilice más. De hecho, también me interesa bastante este tema y creo que es la única forma, incluso en los propios procedimientos que hacemos internamente, para poder rápidamente ver los fallos que tenemos y evolucionar, ¿no? Porque a veces se invierte demasiado dinero en cosas y volvemos al payback, y al final resulta que
que luego para tirarlo a la basura o para... Sí, y además estamos hablando de líneas completas de producción, o sea, no es ninguna tontería. Como falles, pero si vas poco a poco, como habéis hecho, ¿no? vais construyendo, yo creo que es muy interesante. Bueno, vamos a pasar ya, nos quedan 10 minutillos, entonces vamos a aprovechar para hacer una última pregunta. Juan Manuel, yo quería comentar un poco, porque bueno, me he quedado yo ahí un poco a pata coja cuando habéis comentado lo de la trazabilidad, que sí, como bien ha comentado Manuel, la trazabilidad, bueno, pues es un requerimiento básicamente legal, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad, la industria de alimentación, sobre todo la parte productiva, en la trazabilidad de la energía. O sea, hoy en día la reducción de CO2 y que sea una industria sostenible es una base en la que tenemos que ver en toda la cadena de valor. Y bueno, de lo que yo conozco, la mayor parte de las productoras de alimentos, ya sea, bueno, pues a nivel básico, pues son productores de energía o por lo menos de autoconsumo. Entonces yo creo que hay la trazabilidad, aplicar una trazabilidad total, incluido esta parte de la energía, y como ha dicho Manel, anda, que el blockchain para el tema de la energía, vaya chollo, bueno, vaya chollo, entre comillas. O sea, vaya buena idea, ¿no? Vaya poder intercambiar bien esa energía que además está regulada y con los nuevos parámetros que están saliendo de autoconsumo, creo que precisamente la digitalización ahí tiene una gran oportunidad. La siguiente pregunta iba un poco en línea a esto que estabas comentando, Mariano. En principio hablamos de la digitalización en general y hemos hablado de casos de uso como son, por ejemplo, el mantenimiento predictivo. Tú hablas ahora de, evidentemente, el ahorro de energía, que es fundamental y que de alguna forma con los datos efectivamente podemos optimizar el consumo energético en todas sus variantes. Pero yo quería preguntar realmente por ¿cuáles son esas medidas más relevantes en el sector para hacer frente a los retos de la digitalización? Estas medidas de ahorro que estamos comentando, por ejemplo, se me ocurre el desarrollo rápido y flexible de nuevas fórmulas, de nuevos productos, ¿no? La optimización de los procesos de gestión interna, por ejemplo, la optimización de los procesos de producción o la cadena logística, la sostenibilidad, o sea, ¿cuáles pensáis que son los casos de uso más relevantes que podemos mejorar en base a la digitalización de esos procesos? ¿O algún otro que se me haya quedado atrás? No sé, Manel, que te he dicho que ibas a ser el primero en esta nueva pregunta. ¿Manel? ¿Tienes algo que decir? No, ya estoy. Para mí son todos. Los que has dicho de la lista que has dicho, yo creo que son todos los que has mencionado. ¿Se te ocurre alguno más? Ahora, Manel, ¿se te ocurre alguno más que me haya dejado atrás? Es que has mencionado... Vamos, no por otra cosa. Porque al final esto es lo que buscamos todos, ¿no? Nuevos casos de uso, ¿no? ¿Para qué sirven los datos? ¿Para qué sirve la digitalización? ¿Para qué más sirve la digitalización? Porque hay muchos casos de uso que ya tenemos todos en la cabeza y que yo creo que todo el mundo está trabajando, pero nos hace falta más casos de uso, más cosas que podemos mejorar. Sí, yo creo que para nosotros ha sido, cuando estuve, el tema de end-to-end también es el clave y cuando vienes de origen, aquí todos, bueno, pues tenemos materias primas como pues azúcar, cereal, etcétera. Donde trabajé pues es la leche, ¿no? Y varios más. Entonces, el conocer esa información desde el origen, o sea, de cómo vendrá la leche, cómo vendrá el cereal, cómo vendrá el azúcar, niveles de humedad, niveles de proteína, niveles de, pues, no sé, fibra o los parámetros que necesites en los cereales, te pueden ayudar, ¿no? Entonces, hay pilotos, pues, con el tema de vacas, de a ver cómo el estado de salud de la vaca, o los conocéis, ¿no? El tema de Angus y el tema de felicidad,
del bienestar animal, ¿no? Pues todo esto pues se mide, aunque nos riamos un poco, pues se mide, ¿no? El tema de IoT en la vaca, pues está. El tema de podómetro en las vacas, pues para ver cuántos kilómetros hace al día, ha comido bien, el tema de descanso con unas constantes pues controladas. El tema del origen, para mí, es uno de las fuentes de datos también que podemos luego, como venimos los transformadores o vienen los transformadores, puedas anticipar o puedas corregir la manera en la que procesas tu materia primera, ¿no? Puede ser leche, puede ser cereal o puede ser el azúcar, ¿no? Y dar un mejor producto a cliente final, ¿no? En nuestro caso sería, o en el caso de Danone, podría ser el caso de entregar un producto pues más elevado en proteína o más elevado en calcio, más elevado en otra cosa, y en cereales pues más elevado en fibra o más elevado en vitaminas o etcétera, ¿no? Entonces, casos de uso de IoTs, por ejemplo, pueden ser buenos. Y en este caso, pues entran, por ejemplo, drones, ¿no? El control de dónde están los animales, etcétera, con dron, cómo está a nivel los pastos, si están bien húmedo o no, etcétera, pues pueden ser tecnologías que ayuden a la nueva era. Muy bien. Eso se une también a lo que es el sector alimentario como sector tractor de otros sectores, como es el agroalimentario o el ganadero, ¿no? Que es otra cuestión que también quería lanzaros encima de la mesa, ¿no? Lo que a lo mejor el automóvil hace con el auxiliar del automóvil y demás, el sector alimentario lo hace con el ganadero o con el agroalimentario. Entonces me parece también que esto es relevante y hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? El poder transformador de la industria alimentaria sobre esos sectores adyacentes. Entonces, no sé, ¿tenéis algún comentario, Paco? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que le llamamos Kellogg's Origins, que justamente está para apoyar a los agricultores. En este caso nosotros utilizamos arroz del Delta del Ebro para básicamente hacer los productos que en base a arroz, como sería el Choco Crispies o el Rice Krispies o el famoso Special K, que también lleva arroz. Y ese programa están diseñados para dar soporte a través de IRTA, ¿no? de un organismo que hay, ¿no? De ayuda al desarrollo agroalimentario, ¿vale? Para intentar apoyar al agricultor desde el origen, para que pueda realizar producciones sostenibles en nuestro caso, y sobre todo poder tener trazabilidad de este arroz que nos llega, el cereal que nos llega en estas instalaciones, porque lo que decía Manel antes, es decir, para nosotros es muy importante la cosecha, en qué momento se hace, en qué niveles de humedad ha tenido, qué condiciones ha tenido climáticas, si ha sido un año seco, ha sido un año húmedo, ha sido un año, porque es importante a la hora de procesar el alimento, pues muy importante, porque a raíz de aquí pues puedes tener más o menos problemas de calidad, ¿no? Antes tampoco, también me he quedado un poco huérfano con el tema de calidad, lo mismo, es decir, porque el tema de calidad, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en la alimentación, y en nuestro caso, que somos una compañía norteamericana, estamos bajo la normativa legal en este caso, nosotros FDA, con lo cual tenemos ya desde hace muchísimos años controles y auditorías anuales que nos obligan a tener sistemas de trazabilidad. Dejo aquí, ¿vale? Bueno, volviendo otra vez al tema de agricultura sostenible, también la trazabilidad también nosotros se la pedimos a nuestros proveedores, en este caso, sobre todo por temas de seguridad alimentaria, ¿vale? Y para no tener después problemas de calidad a la hora de hacer de procesar el producto en nuestras fábricas. Mariano, Paco, ¿tenéis algún comentario? Mariano, el micro. En el tema que has comentado no de apoyo, sino de convivencia con la agricultura, pues el caso del consumo eficiente del agua es un punto muy importante por sostenibilidad y por ahorro de energía, ¿no? O sea, no se puede gastar todo el agua, no, hay que ser eficiente y tienen los dos puntos, ¿no? La huella de CO2, de sostenibilidad, y luego hay otros temas que son, bueno, pues antes igual, pues por cercanía, la mejora de los puntos de abastecimiento, pues también son unos criterios de objetividad
incluso de a qué hora realizas el abastecimiento. O sea, cualquier ahorro, es que es muy importante. En el tema de sostenibilidad, el mínimo consumo o el mínimo exceso de consumo, al final, con toda la gran industria agroalimentaria que hay, supone un ahorro muy, muy importante. Dentro del proceso de producción, hay veces que nos limitamos a ahorrar energía en la primera parte del proceso y dices, bueno, pero en el packaging, como ya tenemos la luz eléctrica que se ha producido, parece como que viene gratis. No, hay que ser eficiente a nivel energético en todos los puntos. Y bueno, yo creo que es muy importante el tema de sostenibilidad y que la digitalización como mínimo hace visible y que además la toma de datos puede ser objetiva. Seguro que es más objetiva que sin datos, segurísimo. Efectivamente. Paco, nos queda un minutito. Si quieres aportar una última intervención. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que efectivamente los sectores son absolutamente complementarios, se necesitan unos a otros, ¿vale? Y además esto dentro de un entorno colaborativo, como hemos hablado. Hay que poner en foco un tema que además en Tetra Pak es importante. Nosotros tenemos el compromiso de poner en el mercado alimentos sostenibles y seguros para todo el mundo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la próxima década va a haber en torno a 11.000 millones de personas en el planeta, y entonces uno de los puntos importantes, que bien, está muy bien la sostenibilidad, lo hemos hablado, la calidad, etcétera, es apoyar ese crecimiento. Entonces las tecnologías deben también apoyar a las empresas a poder crecer de una forma sostenible, de una forma aumentando la calidad, siendo más productivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, debe ser un win-win. O sea, yo resumiría un poco que no existe un origen sin industria ni una industria sin origen. O sea, que al final se necesitan unos a otros. Entendido. Bueno, Paco, pues yo creo que vamos a terminar un poco con esa reflexión que has comentado. Entonces, nada, simplemente daros las gracias. He aprendido mucho, entre otras cosas, de vosotros, que sois verdaderos expertos de este tema y que me encantaría trabajar con vosotros a diario casi. Y nada, agradeceros de nuevo vuestra participación, por supuesto, de nuevo agradecer a Nacho la oportunidad que nos brinda para la gestión de esta mesa. Y nada, y con esto lo cerramos el tema. No sé si Nacho está por ahí y quiere hacer algún comentario final. Pues nada, simplemente estaba por aquí comentando en las redes sociales que qué mesa más bonita, que es todo un placer el tenerlo aquí y que los compañeros que estamos disfrutando, hemos disfrutado esta mesa y que nada, un lujazo. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones y que ojalá tuviéramos más tiempo, pero el tiempo es limitado y tenemos que acabar. De todos modos, bueno, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos otra mesa relacionada con AI, en el mundo de la automatización robótica, y el jueves también va a haber una mesa tan buena como esta sobre ciberseguridad, también moderada por Juanma y organizada por ISA. Así que invitamos a todos a las tardes de esta semana para tener unos super cierres de las HAI con mesas redondas, que ha sido un tema que retomamos en digital y que habíamos hecho en las primeras analógicas, pero que no era tan cómodo de hacer. Y ahora las digitales, con esta posibilidad de que participéis en remoto, se hace viable. Así que, muchísimas gracias por aportar. Y nada, en el futuro con este formato, si os gusta. Volveremos cuando nos digas, Nacho. Encantados. Muchas gracias. Enhorabuena, muy Muchas bien. gracias, Nacho. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Adiós a todos. La cámara.